voy a presentar al compañero Lauro Farinango. El compañero nos va a compartir sobre la historia del pueblo quichua Caranqui. Es licenciado en educación, es mentalizador del proceso de reconstrucción del pueblo quichua Caranqui. Asimismo es exdelegado de los pueblos indígenas al Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Ibarra y actualmente se desempeña como vicerrector académico de la Unidad Educativa San Juan de Iluma. Aprovecho esta oportunidad para saludar y agradecer a la Fundación Causa y por permitirme dirigirme a ustedes en este espacio de compartir los conocimientos, de compartir las vivencias que tenemos nosotros como parte de un pueblo. Yo quiero felicitar esta iniciativa que tiene la Fundación Causa para el espacio de formación de las generaciones que están en proceso de desarrollo y también están en este momento asumiendo los roles importantes de la sociedad, tanto en la comunidad como a nivel del Estado. En ese sentido, el tema que me han propuesto que pueda desarrollarle en mi calidad de expresidente del pueblo Caranqui y primer presidente y uno de los, podría decir que inicié el proceso de reconstitución del pueblo Caranqui acá en la provincia de Imbabura. En ese sentido, pues hemos querido reivindicar la memoria histórica de los pueblos. En realidad, cada uno de nosotros tenemos una historia, pero es una historia oficial vivida desde el Estado, desde el poder, pero no tenemos una historia oficial de nosotros como pueblo. Por ejemplo, en el caso de mi apellido, Farinango. O sea, por qué mi apellido es Farinango? Esos temas no son trabajados en la academia, en la cátedra, o no son trabajados en la escuela, en la universidad. O sea, esos elementos están en la memoria, pero no están en el colectivo y el imaginario de la sociedad. Por eso es que yo antes del año 2000 empecé a buscar mi identidad y en la búsqueda de mi identidad encontré que mi apellido correspondía a uno de los curacazgos importantes del norte, como del curacazgo Caranqui, también dentro de la alianza que tienen con el curacazgo Cayambi. En ese sentido, pues podría decir que esta búsqueda de la identidad fue importante en los años 80 y 90. Podríamos decir que hasta el año 2000 no habían pueblos, y eso es testigo de la historia de que en la memoria colectiva de la nación, del Estado ecuatoriano, de las comunidades, solo habían campesinos naturales, indígenas, pero no habían pueblos con identidad propia. En el caso de nosotros como pueblo Caranqui, acá en Imbabura, nosotros solo nos identificábamos como indígenas, pero la mayor parte de la presencia era de los otavalos. O sea, los indígenas eran, o sea, en Imbabura estaban solo los otavalos, pero no estaban los cayambis, no estaban los natabuelas y no estábamos nosotros como caranquis, porque la prevalencia del pueblo otavalo era tal. En ese sentido empezamos a buscar nosotros como indígenas nuestra identidad. Y en ese proceso, pues, encontramos ya en datos bibliográficos que hay datos históricos, antropológicos y etnohistóricos de la presencia del pueblo Caranqui. Inclusive en una parte de la historia hay una alianza estratégica entre cayambis y caranquis para establecer una confederación cayambi-caranqui. El territorio caranqui o la confederación caranqui, según datos históricos, corresponde a un espacio geográfico entre lo que es el río Guayabamba hasta el río Chota. Ahí se especifica con exactitud los términos en los cuales estaría la Confederación Caranqui, también con la Alianza Cayambi. En ese sentido, pues nosotros vemos que ese pueblo estuvo ahí establecido. Sin embargo, hay otro elemento importante que hay que desarrollar en la historia, que es cuál mismo es el origen Caranqui. El origen Caranqui hay varios, los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, inclusive los cronistas, no especifican con claridad lo que significa Caranqui, pero podríamos decir que hay una pequeña aproximación a lo que sería etimológicamente lo que corresponde al nombre de Caranqui, del por qué Caranqui. Unos dicen que significa araña, otros que significa otros elementos de las lenguas ancestrales
previos a la presencia inca y previo a la presencia de los caras. En eso hay un nombre que yo he puesto en esto que me parece medio acercándonos a la realidad etimológicamente, el tema de Caraimba. Ahí encontramos un apellido de una lengua ancestral. Y esa lengua ancestral es previa a la presencia de los caras, es decir, nuestra identidad, nuestro legado histórico, nuestro origen es de pueblos originarios. Y en realidad el tema de la presencia de nosotros como Caranqui tiene una larga data y vemos que es una fusión entre dos pueblos que se sometieron en primera instancia a los caras, ¿no? Que vinieron, según historiadores, manifiestan que vinieron desde Centroamérica, desde el sur de México y Guatemala, y entraron por la zona de la costa, siguiendo el río de la zona de Intas hasta llegar como primera sitio de presencia y que podemos visitar y es tangible esa realidad de la presencia de los caras. Está en Gualimán, en las tolas de Gualimán, y también está en la zona de Quichinchi, y luego vemos asentamientos muy claros de la construcción de tolas en el sector de Pinzaquí, en Ilumán, pasamos por Atuntaqui, las construcciones de tolas que existe, San Antonio de Ibarra, Caranqui, y también uno de los centros más importantes que se ha encontrado y encuentra en este momento los antropólogos y los arqueólogos es en Zuleta, en donde se radicaron en realidad, constituyeron el centro político administrativo de los Caranquis. Eso estamos hablando como 1500 años antes de la presencia de la era cristiana inclusive, y se puede notar muy claramente en la investigación que tienen hasta este momento quienes han seguido de cerca este tema, que es más el investigador Steven Atkins, de un norteamericano que ha estado permanentemente en Zuleta haciendo la investigación a este sentido. Ese es un proceso histórico que es importante tener en mente, de tener conciencia colectiva de este proceso histórico de lo que hoy es el pueblo Caranqui. Luego podemos ver que cuando estaba ya constituido el pueblo Caranqui como tal, existe una primera invasión de un grupo humano bastante organizado y con una cultura y un desarrollo mucho más avanzado que los caranquis, como es la cultura de los incas. Ustedes conocen que, por datos históricos, Tupac Yupanqui inició un proceso de expansión del territorio del Tahuantinsuyo hacia el norte y logró llegar a Tomebamba, en donde estableció su primer centro de la presencia inca acá en lo que es hoy el Ecuador. Pues, podemos ver en Tomebamba, en lo que es Ingapirca, están ahí los vestigios de la presencia inca en lo que es hoy los actuales territorios de los pueblos del norte, que hoy es el Ecuador. Tenemos esos espacios en los cuales se radicó Tupac Yupanqui. Ahí, según la historia, según los datos encontrados, nació Huayna Cápac, uno de los que desarrolló el proceso de expansión hacia el norte, y logró llegar a lo que hoy es la ciudad, digamos lo que hoy es Caranqui. Hizo el proceso de conquista para poder llegar a dominar estos pueblos, pero para dominar estos pueblos no le fue fácil, se demoraron como 70 años en este proceso de conquista de los pueblos del norte. Huayna Cápac tuvo varios intentos, y uno de los intentos fue herido, en otro, en el segundo intento falleció o fue muerto en combate en el segundo intento por retomar, digamos ya por derrotar a la resistencia Caranqui Cayambi. En el segundo intento murió un hermano de Huayna Cápac. A continuación, en el tercera y última intento por tomarse la fortaleza de la alianza Cayambi-Caranqui, pues encontramos que en realidad aproximadamente hablamos que entre 1499 a 1501, según ya datos históricos encontrados luego del dragado de la laguna de Yaguarcocha, se encontraron vestigios arqueológicos en la zona que se corresponde a la zona
a la vuelta de la Paloma, ahí se declaró inclusive como Campo Santo dentro de la laguna, porque ahí hay muchos vestigios arqueológicos del producto de la conflagración entre Caranqui y Cayambis, en donde se desarrolló la guerra, y en realidad fue el último proceso de resistencia en la cual inclusive hoy sabemos que antes veíamos que de pronto era un mito o leyenda la guerra entre los caranquis y los cayambis, perdón, y los incas. Y logramos identificar ya de acuerdo a los estudios realizados por Carbono 14 que ahí en realidad, como acabé de decir, entre los años 1499 a 1501 a 1502 se desarrolló la guerra entre caranquis y los incas. De esa lucha, pues encontramos que ya definitivamente quedaron sometidos los caranquis al dominio inca. El dominio inca se consolidó inclusive entre el matrimonio de Huayna Cápac con la princesa Yacá, la princesa Pacha, que de igual manera datos bibliográficos que podríamos decir están en discusión, pero podríamos nosotros decir que de pronto, acercándonos a reivindicar este proceso, pues Atahualpa habría nacido en lo que hoy es la actual parroquia de Caranqui, como uno de los últimos incas. Producto de esa alianza, pues como acaba de decir, nació Atahualpa y tuvo que necesariamente heredar el trono luego a la muerte de Huayna Cápac, asumir el trono de la parte norte del Tahuantinsuyo y la parte sur le correspondía a su hermano Huáscar. Lastimosamente, en una disputa por el poder y los espacios, pues se desarrolló una guerra entre Atahualpa y Huáscar por consolidar el poder político en un solo espacio de los incas, en este caso los incas del sur. Lograron traer algunos elementos importantes como la construcción de infraestructura vial, construcciones de canales de riego. Podemos encontrar, por ejemplo, hay un canal que va por la zona en la ciudad de Ibarra, que va en la zona de La Victoria, llega hasta el Arcángel y es un sitio de irrigación para la zona de Socapamba. Esa es una sequía construida en el tiempo de los incas. Y la presencia de esos datos históricos, la historia oficial no las cuenta, pero son elementos que nosotros podemos encontrar hasta la actualidad de la presencia de los incas para la construcción de los canales de irrigación. Se estaban consolidando los incas acá como un poder político entre 1533 a 1535 ya. Los españoles logran llegar a Cajamarca y logran hacer la captura de Atahualpa. Atahualpa es ejecutado, creo que es el 26 de julio o 26 de noviembre de 1533. A la muerte de Atahualpa, quien estuvo al mando tomó el mando para la resistencia y la defensa de los pueblos originarios fue Rumiñahui. Lastimosamente, como podemos ver en la historia, los pueblos del norte del Ecuador, luego de la presencia de los españoles, lograron penetrar a estos pueblos originarios gracias a la ayuda de los cañaris. ¿Y por qué una alianza estratégica para la venganza que ellos tuvieron a los pueblos del norte? Porque Atahualpa no supo castigar de sobremanera la desobediencia al poder de Atahualpa en ese momento cuando ya heredó parte del Tahuantinsuyo. En ese sentido, pues los cañares se aliaron a los españoles y entregaron toda la logística, toda la información para avanzar hacia los pueblos del norte que fueron conquistados, los paltas, los puruáes, en Quito los quitus, entre otros pueblos avanzando hacia el norte, lo propio con el pueblo o la confederación Cayambi, para al final llegar a lo que fue la confederación Caranqui, ¿no? O sea, fue entre 1533 a 1535 que Sebastián de Benalcázar logra llegar acá a lo que fueron esos territorios, con todo lo que significaba. Ustedes conocen la presencia de los españoles, la sangre y fuego, quemando, destruyendo los centros poblados que en ese momento existieron. Esos son elementos que son importantes
hacerlos, evidenciarlos en este momento para que la juventud, para que la memoria colectiva de este proceso histórico del pueblo Caranqui y de los pueblos no se pierda. Entonces podremos entrar que ya a finales, es decir, de este proceso, pues ya radicados, una vez radicados los españoles, ya consolidada la conquista española a los pueblos originarios, pues conocemos también que a través de la historia que estos pueblos fueron sometidos con mucha mayor agresividad y con mucha mayor violencia. En ese proceso, pues lo primero que hicieron fueron los españoles establecer algunos sistemas de administración o algunos sistemas que les permitan hacer el control. Y una de las primeras instituciones en crear fue los encomenderos. ¿Y qué eran los encomenderos? Simplemente era que a un español se le designaba un cierto número de indígenas, podríamos decir, para que ellos sean los que les administren, ellos sean los que les cuiden, ellos sean los que inclusive les den el adoctrinamiento cristiano y que a cambio de eso tenían que pagar los tributos. Esa fue la primera institución que crearon ellos, más luego para crear la MITA, luego para crear el concertaje, entre otras instituciones que les sirvieron para la extracción, para la explotación de la mano de obra, para la explotación de la fuerza de trabajo y en sí para el sistema de dominación que se desarrollaron a lo largo del tiempo. Podríamos decir que a lo largo de los 300 años de presencia del Estado colonial, en el cual estuvo la Real Audiencia de Quito, entre otros, pero también hasta los 300 años de la presencia española, hubo una alianza con los caciques principales de los pueblos para mantener sus privilegios y eran uno de los que les ayudaban a los españoles a manejar a las poblaciones, pero también a la recolecta de los tributos o de los impuestos que les ponían a las poblaciones. Pero a partir de 1820 en crisis la dominación española y entran unas disputas de los españoles nacidos en América y españoles nacidos en Europa. Ellos empiezan a disputarse el poder político y económico sobre los territorios conquistados. En ese sentido empiezan las guerras de la independencia y nos han cantado siempre a nosotros que de alguna manera todos ya hemos entrado a una institución educativa y siempre nos han contado de que el libertador Simón Bolívar libertó a 5 naciones. Entonces cuando nos damos cuenta y nos preguntamos entonces por qué nuestros abuelos hasta 1964, 1950 todavía seguían sometidos a la hacienda, si se dice que si Simón Bolívar libertó. Entonces yo me pregunto de qué libertad estamos hablando en 1822 cuando se desarrolló la guerra de la independencia en las faldas del Pichincha. Eso nos dice la historia. Pero preguntémonos qué es lo que pasó con los indígenas. Para los indígenas no existió ninguna ni liberación, simplemente cambio de patrones. Y podríamos decir que al menos hasta 1830 se mantenía una alianza estratégica entre los españoles y los caciques principales para desarrollar, como dije, el sistema de administración. Luego de ese proceso, de cuando ya entran a dominar los criollos, los españoles nacidos acá, pues se quitaron algunas de las estrategias de convivencia que tuvieron hasta ese momento y se empieza a establecer dos especies de repúblicas, una república para indios y una república para blancos. A la república de los blancos que no tributaban, mientras que la república de los indios que tributaban. Esos elementos son importantes tomarlos en cuenta y en 1830 que nace la República del Ecuador, pues en el artículo 68 vemos muy claramente como dice ahí el artículo 68 de esa constitución, de la primera constitución del Ecuador. El artículo 68 manifiesta: este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos como tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su misterio de caridad en favor de esta clase, inocente, abyecta y miserable. Eso es lo que decían, eso es lo que dice la Constitución de 1830. Entonces, imagínense, compañeros, o sea, en qué condiciones estábamos en esa Constitución. Cómo nos veían a nosotros como pueblos originarios, sin derechos sociales ni políticos. O sea, así nació el Ecuador. Por eso es que es un Estado uninacional. Y la CONAIE en el proceso de fortalecimiento organizativo a nivel nacional, podríamos decir que el levantamiento indígena de 1990 recién plantea
el reconocimiento de la presencia de pueblos, el reconocimiento de la presencia de nacionalidades y plantea el Estado plurinacional. Porque como acabo de decir, el Ecuador nace como un Estado único, de una nación única, desconociendo aún más en 1830, no me imagino cuánto sería, imaginémonos todos cuánto sería la presencia de los pueblos indígenas frente a los disque blanco mestizos o los criollos. Entonces, ese es un elemento fundamental que podríamos ver, compañeros, en ese espacio, pero también podríamos decir que 1830 no significó nada para nosotros, sino que fue la lucha de nuestros abuelos, de nuestros taitas para ir conquistando algunos derechos. Ninguno de los derechos conquistados hasta el momento son dádivas de los gobiernos de turno del Estado-Nación ecuatoriana en 1830 en adelante. Podríamos hablar en el tema de que las conquistas sociales de los pueblos indígenas son desarrollados a través del tiempo. Pero recién, podríamos decir, uno de los hechos importantes que hay que verlos también es cuando recuperamos la calidad de sujetos políticos. Recién en 1979 recuperamos en la Constitución del 78, el 79, que se aprobó vía referéndum. Ahí recién se reconoce a los indígenas, a los analfabetos, el derecho al voto, después de 500 años de no haber sido reconocidos los derechos políticos. Entonces, esos son elementos que decimos que significó el cambio de los administradores del Estado. Y hoy en día podríamos decir que el pueblo caranqui tiene ese proceso histórico, ha desarrollado ese proceso y en la actualidad, pues el pueblo caranqui está ubicado en dos cantones de Ibarra y Pimampiro, pero para la reivindicación de ese nombre de Caranqui, no va más allá, no llega a 20 años de retomar ese nombre, porque como les acabé de decir, en los años 80, en los años 90, hasta el año 2000, solo se manejaba a nivel de organizaciones de segundo grado, organizaciones de base, organizaciones regionales y provinciales, que tenían un carácter gremial, pero no con un carácter de identidad, un carácter de autoidentidad con raíces propias, con una historia propia. Entonces aquí en Imbabura, por ejemplo, estaban las organizaciones de segundo grado, que eran uniones de comunidades por parroquias, por zonas, y a eso aglutinaba la Federación Indígena y Campesina, la FISI, en definitiva eran gremios o son gremios. No, en ese sentido acá no se hablaba de pueblos indígenas. En mi caso personal, puedo decirle con mucha propiedad, fui uno de los que inicié el proceso de reconstitución del pueblo caranqui. Para eso se inició con un evento que fue ideado para buscar la alternativa de cómo unir a las familias de estas dos zonas, tanto de la Esperanza Zuleta con las poblaciones que están en la parroquia Mariano Acosta del Cantón Pimampiro, porque a la final, ¿por qué están esas poblaciones dispersas? Es porque tuvieron que dejar la hacienda. En la época de la hacienda, huyeron de esta forma de maltrato en las que vivían en las haciendas, pues tuvieron que salir de estas haciendas para no seguir con el maltrato y radicarse hace 100 años atrás en la parroquia de Mariano Acosta. Por lo tanto, tenemos el mismo tronco común cultural y en ese sentido es lo que se inició un proceso histórico de reivindicación cultural. Ahí buscamos la manera de cómo unir a las familias de estos dos sectores para buscar un proceso de identidad. En ese sentido, pues, se hizo un campamento vacacional de niños en el que logramos unir a las familias de estos dos cantones. A continuación, realizamos un evento para, de igual manera, a través de la presencia de la mujer, hacer eventos de encuentros de mujeres quichuas, ¿no? Indígenas, pero todavía sin identidad. En ese proceso de la búsqueda de la identidad, se desarrolló en el año 2000, 2001 hasta el 2003, que se hizo el proceso de reconstitución del pueblo. Recién se encontró el nombre y se puso, se hizo ya el primer congreso de reconstitución del pueblo caranqui
que lo hicimos justamente en la parroquia de Angochagua en días 13, 14, 15 de noviembre del 2003. ¿Y por qué lo hicimos en Angochagua? Porque ustedes recordarán que en esa temporada Lucio Gutiérrez estaba de presidente de la República y él, mediante decreto ejecutivo, estaba creando pueblos a diestra y siniestra. O sea, creo que también en la zona de Cayambi se creó el pueblo, me parece que fue, sin puedo estar equivocado, el pueblo Cochasquí, me parece que crearon, que mediante decreto ejecutivo creó los pueblos. Aquí también en Imbabura creó el pueblo Angochagua. Entonces nosotros como para poder reivindicar la presencia histórica caranqui, como hemos demostrado antropológicamente y arqueológicamente, que ese es el centro político de los caranquis, pues no podíamos dejar que pase, y por eso hicimos el congreso ahí en Angochagua para reivindicar la presencia histórica del pueblo caranqui. En ese sentido, pues el final podría decir que también hubo confusión con la actual parroquia de Caranqui. Entonces, cuando decíamos pueblo Caranqui, las comunas todavía los reconocían a la parroquia actual de Caranqui, ¿no es cierto? O sea, y ahí había una confusión. Recién yo digo que casi en estos 20 años estaríamos logrando posicionar el nombre y hoy sí podría decir que gran parte del Estado ecuatoriano, las instituciones del Estado de acá de la provincia de Imbabura, las instituciones del Cantón Ibarra y de la parroquia, el nombre del pueblo Caranqui está realmente muy posicionado y creo que hoy le queda a las futuras generaciones pues reivindicar ese legado histórico, todo lo que significa los derechos colectivos, todo lo que significa aplicar los derechos colectivos. Y por eso también en este último proceso hemos tratado, en el caso mío particular, también tuve la posibilidad de estar en el Consejo de Protección de Derechos del Cantón Ibarra y logramos hacer una ordenanza municipal para que a través de esta ordenanza municipal se apliquen los derechos colectivos. Esperamos que las autoridades y los dirigentes, los líderes, las generaciones se apropien de ese instrumento, de esa ley cantonal para poder ejercer nuestros derechos y que en realidad el pueblo caranqui no sea un nombre, no sea una organización, sino que sea una instancia de gobierno y de autogobierno para las comunidades quichua caranquis. Eso es lo que podría contarles a ustedes, compañeras y compañeros. He tratado de hacer un recorrido en el tiempo, como ustedes ven, o sea, de muchos años para poder aterrizar y de que no el pueblo caranqui no nace de la idea de un líder o de un dirigente, sino que demostramos en esta línea de tiempo que hay un recorrido histórico, hay un camino histórico y un futuro por caminar.